¿Sabías que hubo un físico-culturista que eclipsó al mismísimo Arnold Schwarzenegger en su mejor momento y que, sin embargo, fue casi borrado de la historia por razones que nadie se atrevió a contar? Hoy, en Gaines Hierro Club, te vamos a revelar la historia que los libros no te cuentan, el nombre que hizo temblar al mismísimo Terminator, el hombre que fue aclamado por los jueces, pero silenciado por el sistema. Su nombre es Serge Nubret. Y si tú también quieres dominar tu propio físico como lo hizo Serge en su era dorada, en la descripción de este video encontrarás un enlace directo a una guía de entrenamiento especialmente diseñada para llevarte al siguiente nivel. Una guía para quienes no buscan excusas sino resultados, porque aquí no se viene a jugar, aquí se viene a ganar. Para comprender quién fue Serge Nubret y por qué su figura causó tanto revuelo dentro del mundo del físico-culturismo, hay que retroceder en el tiempo, no solo a la década de los 60 o los 70, sino a una época en la que el culturismo aún conservaba un alma artística. Una época donde el objetivo principal no era simplemente construir cuerpos descomunales e hipertrofiados, sino esculpir formas humanas que evocaran la perfección estética de las estatuas griegas, la proporción divina de los guerreros clásicos, la armonía exacta entre masa, definición, simetría, postura y presencia escénica. Serge Nubret nació en 1938, en la isla caribeña de Guadalupe, un territorio francés en medio del océano, donde la belleza natural convivía con una sociedad marcada por profundas raíces africanas, coloniales y europeas. Creció en un ambiente humilde, pero con una mentalidad distinta desde muy joven. Su físico empezó a desarrollarse con una velocidad sorprendente, no tanto por una genética abrumadora, aunque sin duda la tenía, sino por una mentalidad orientada a la disciplina, al sacrificio silencioso y a una autoexigencia que muy pocos podrían soportar. Nubret entendió desde temprano que el cuerpo no era un simple conjunto de músculos, sino un mensaje visual que podía comunicar poder, elegancia y control. Lo que hacía único a Serge no era únicamente su volumen, que lo tenía, ni su nivel de definición, que era ridículamente alto para su época, sino la forma en la que ambos atributos coexistían en una estructura corporal que parecía trazada con compás, como si su silueta hubiera sido diseñada por un escultor obsesionado con la proporción perfecta. Mientras otros culturistas de la época exhibían cuerpos grandes pero torpes, con formas que no siempre seguían líneas lógicas, Serge mostraba una cintura inhumanamente estrecha, un abdomen definido como una tableta tallada en piedra, pectorales plenos que no colapsaban con el peso de su propia masa, deltoides redondeados como esferas, brazos que no solo eran gruesos, sino perfectamente alineados con el resto del torso, y piernas que, sin buscar el tamaño grotesco, ofrecían equilibrio, potencia visual y simetría absoluta. Era tal la armonía de su físico que muchos comenzaron a compararlo con estatuas vivientes. Su apodo más popular dentro de los gimnasios europeos era el Pantera Negra del culturismo, no solo por su color de piel, ni por la energía que emanaba en sus rutinas, sino por la forma felina en la que se movía en el escenario, con una mezcla de elegancia animal, amenaza silenciosa y una actitud que no necesitaba gritar para imponer respeto. Era el tipo de presencia que no se podía entrenar. Se tenía o no se tenía. Y Serge la tenía en exceso. Además, era un maestro de la pose. Mientras otros competidores simplemente se limitaban a mostrar sus músculos en posiciones técnicas, Nubret convertía cada presentación en una coreografía cuidadosamente pensada. Su estilo era teatral, pero nunca exagerado. Exudaba confianza, pero sin caer en el narcisismo vulgar. Cada transición entre poses era una lección de control corporal, cada pausa era una declaración estética, cada mirada al público era una invitación al asombro. Ver a Serge posar era como asistir a una ópera del músculo, donde cada detalle estaba perfectamente orquestado para cautivar al espectador sin que éste siquiera entendiera por qué estaba tan hipnotizado. Y lo más impresionante era que ese físico no venía de métodos extremos ni de experimentos arriesgados. Serge entrenaba con una lógica casi mística. Su rutina era una mezcla de volumen, alta frecuencia y una ejecución técnica inmaculada. Se ejercitaba durante 4, 5 y hasta 6 horas por día.
dividiendo su entrenamiento en sesiones largas pero calculadas, repitiendo movimientos con una cadencia que no buscaba solo estimular el músculo, sino dominarlo. Para Nubret, levantar pesas no era una tarea mecánica, sino una conversación íntima entre su mente y su cuerpo, una manera de someter cada fibra a su voluntad sin perder la estética. Y su dieta era igual de disciplinada. A diferencia de muchos culturistas que comían cantidades descomunales de comida para ganar masa a toda costa, Serge se enfocaba en calidad, no en cantidad. Su alimentación estaba compuesta principalmente de carnes magras, arroz, vegetales, frutas, huevos y una enorme cantidad de agua. No abusaba de suplementos ni confiaba en fórmulas mágicas. Creía en el entrenamiento intenso, en la nutrición inteligente y en la constancia como pilares innegociables del progreso real. Esto, por supuesto, contrastaba con la dirección que empezaba a tomar el culturismo en aquella época. A medida que los años 60 daban paso a los 70, las competencias empezaban a premiar no tanto la simetría o la definición estética, sino el volumen masivo, el tamaño por el tamaño mismo, como si los jueces estuvieran más impresionados por el número de centímetros que por la calidad visual del físico. Y en ese escenario, el cuerpo de Serge no solo destacaba, desafiaba abiertamente la lógica predominante. No era solo que fuera distinto, era que dejaba en evidencia las carencias de sus oponentes. Cuando posaba junto a otros campeones, quedaba claro que su cintura era más estrecha, que su abdomen era más limpio, que su definición era más fina, que sus proporciones eran más artísticas. Era como si su mera existencia en el escenario arruinara las ilusiones de otros competidores, no porque los derrotara físicamente, sino porque los hacía ver como versiones toscas de lo que podría ser un cuerpo realmente bien trabajado. Y eso, aunque debería haber sido celebrado, empezó a incomodar. Porque Serge no solo ganaba, sino que lo hacía con una estética que incomodaba al nuevo orden. Un orden que empezaba a favorecer cuerpos inflados, rostros reconocibles y personajes más útiles para el negocio. Serge representaba el ideal clásico en un deporte que se volvía moderno, brutal y comercial. Era un artista en un circo de mutantes, y por eso comenzó a pagar el precio. Su perfección era tan evidente que muchos lo consideraban imbatible, pero esa perfección también lo convirtió en un problema para quienes querían mantener el espectáculo bajo control. Su simple presencia amenazaba narrativas cuidadosamente construidas por federaciones, productores y patrocinadores. Porque cuando el mejor cuerpo del mundo no es el del protagonista oficial, cuando el hombre más estético no es el que gana, entonces la credibilidad del deporte se tambalea. Y eso fue lo que Serge provocó. Un terremoto silencioso que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos sentían. En 1975, el documental Pumping Iron prometía mostrar el alma del físico-culturismo, revelar el sacrificio detrás del músculo, humanizar a los atletas que esculpían su cuerpo como si fueran mármol viviente. Pero bajo esa fachada de autenticidad, lo que realmente se estaba construyendo era una plataforma cuidadosamente orquestada para glorificar a un solo hombre, Arnold Schwarzenegger. La narrativa no oficial, la que se contaba entre bastidores, tenía un guión claro. Arnold debía aparecer como invencible, como un ídolo que no solo dominaba con músculo, sino también con carisma, como el nombre destinado a cruzar las fronteras del deporte hacia el cine y la fama internacional. Pero entonces apareció Serge Nubret, y todo tembló. Nadie lo esperaba. Fue llamado como reemplazo de última hora, apenas con 12 días de aviso, pero cuando subió a la tarima, su físico dejó sin aliento a los asistentes. Frente a Pernol, Serge no solo se sostenía, lo superaba en estética, en proporción, en definición. Era un físico casi irreal, con una cintura mínima, un pecho amplio, músculos definidos como si estuvieran tallados con bisturí. Y lo más impresionante es que no necesitaba hablar. Su cuerpo hablaba por él y decía algo que muchos no querían oír. Este hombre puede ganar. Y esa posibilidad era peligrosa, porque si Serge ganaba, Pumping Iron no funcionaba. La historia se rompía. Arnold ya no sería el rey absoluto, Lou de Ferrigno no sería el rival emocional, y el documental perdería su núcleo. Entonces ocurrió lo inevitable. Serge fue prácticamente borrado del metraje.
Aparece brevemente, sin contexto, sin entrevista, sin plano de entrenamiento. Nada que lo humanice, nada que lo explique, nada que le dé presencia narrativa. Un fantasma en medio de la historia. Una amenaza que fue neutralizada no con músculo, sino con edición. Y lo más impactante de todo, Serj quedó segundo, en una competencia donde muchos juraban que había sido el mejor sobre esa tarima. ¿Por qué? Porque el resultado ya estaba decidido, porque el documental ya estaba armado, porque Serj, con su presencia silenciosa y su estética indiscutible, rompía el plan. Pero Serj no se quedó callado. Habló, denunció, dijo que Pumping Iron era una farsa cuidadosamente dirigida, que el culturismo había sido traicionado por intereses comerciales, y que lo suyo no había sido una derrota deportiva, sino una exclusión política. Y si tú también estás descubriendo estas verdades que nadie te contó, si estás entendiendo que detrás del músculo también hay poder, manipulación y silencio forzado, este es el momento para suscribirte a Gains Hierro Club. Porque aquí no venimos a repetir historias oficiales. Aquí desenterramos las verdades ocultas. Así que deja tu like, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que viene aún es más fuerte. El precio de ser la mejor rara vez se paga con medallas o reconocimiento. Muchas veces se paga en silencio, con aislamiento, con olvido forzado, con esa especie de castigo invisible que no se declara públicamente, pero que todos entienden sin necesidad de palabras. Y eso, exactamente eso, fue lo que empezó a experimentar Serge Nubret luego de su impactante aparición en el Mr. Olympia de 1975, donde no solo desafió la narrativa que colocaba a Arnold Schwarzenegger como el rey absoluto del culturismo, sino que, además, por momentos, pareció superarlo con una facilidad insultante, como si lo hiciera sin esfuerzo, como si hubiese nacido para ese momento y todo el escenario se hubiera construido para él, no para el ídolo austriaco. En una industria construida sobre la imagen, sobre la manipulación visual, sobre la capacidad de vender un cuerpo como si fuera una idea, Serge representaba un problema de primer orden. No era solo más simétrico, más proporcionado, más artístico en sus líneas, sino que además no se subordinaba, no jugaba el juego, no decía lo que querían escuchar, no fingía admiración por los que estaban en la cima, no bajaba la cabeza ante los intereses de federaciones que se movían entre bastidores. Y eso, en una estructura tan jerárquica y política como el culturismo de élite, era una declaración de guerra. Desde el punto de vista físico, Nubret lo tenía todo. Tenía esa cintura de avispa que hacía que sus dorsales parecieran alas. Tenía los pectorales tan llenos que parecían dos placas de mármol viviente. Tenía unos hombros redondos, unos brazos esculpidos y una capacidad para posar que no solo era técnica, sino emocional. Cuando Serge subía al escenario, no solo mostraba músculos, narraba una historia. Cada movimiento suyo era una combinación de control corporal absoluto y carisma intangible. Era hipnótico. Y eso, otra vez, representaba una amenaza. Porque Arnold, con toda su grandeza, con toda su masa y su personalidad arrolladora, no podía competir con esa estética pura y refinada que evocaba al arte clásico. Mientras el austriaco se movía con arrogancia escénica. Serge lo hacía con una autoridad silenciosa que desarmaba al espectador. No necesitaba hablar, no necesitaba bromear ni manipular. Solo estaba ahí, parado, inmóvil, y aún así se lo veía como superior. Pero en ese mundo, ser superior no basta. Tienes que caer bien a los jueces, tienes que encajar con los planes de los promotores, tienes que reforzar las narrativas que la industria necesita vender, y Serge, lejos de ser una herramienta útil, era un obstáculo, un problema incómodo, un hombre demasiado honesto, demasiado puro, demasiado bueno como para ignorarlo, pero también demasiado impredecible como para confiar en él. Fue entonces cuando comenzó la marginación disfrazada. No se hizo con titulares, no se anunció oficialmente. Se hizo como se hacen las cosas en los entornos donde el poder real se ejerce entre bastidores. Primero vinieron las invitaciones olvidadas, luego las entrevistas que nunca se publicaban, después los artículos que no lo mencionaban, las revistas que le daban portada a atletas inferiores, mientras a él apenas le daban una esquina. Y todo eso, Serge lo veía, lo sentía, lo sabía. Pero no se quebró, no cambió, no se vendió, al contrario,
Redobló la apuesta, comenzó a hablar, a escribir, a publicar, a denunciar la corrupción en los juzgamientos, la politización del culturismo, el culto al volumen que destruía la estética. Criticó duramente el uso indiscriminado de esteroides y habló del peligro de buscar cuerpos deformes que nada tenían que ver con la armonía humana. Y ahí fue cuando cruzó la línea, porque una cosa es desafiar con el físico, pero otra, mucho más peligrosa, es hacerlo con la palabra. Y Serge era muy elocuente, muy articulado, muy difícil de refutar, porque tenía el cuerpo, pero también tenía los argumentos. Era una amenaza completa. En 1977 fue expulsado de la IFBB, la federación más poderosa del momento. El motivo oficial fue su participación en competencias de otra federación, la WABA, pero todos sabían que eso era solo una excusa. Lo que realmente no le perdonaban era no haberse callado. Era haber dicho en voz alta lo que muchos solo se atrevían a susurrar entre bastidores. Fue una purga, una limpieza silenciosa. El hombre que había sido subcampeón del mundo, uno de los físicos más admirados de su tiempo, quedaba fuera del sistema. Sin tribuna, sin medios, sin reconocimiento. Y aquí es donde la historia se torna aún más triste. Porque mientras otros, con físicos menos impresionantes, pero con mayor obediencia al poder, seguían ganando títulos, contratos, portadas y fama, Serge entrenaba en silencio, sin cámaras, sin reflectores, sin aplausos. Y, sin embargo, nunca se rindió. Nunca dejó de entrenar, nunca dejó de hablar, nunca dejó de escribir. Siguió posando, enseñando, defendiendo el culturismo como un arte. Convirtió su cuerpo en una especie de templo filosófico, donde cada fibra era un manifiesto contra la decadencia del deporte. Pero los años pasaban, y la industria no perdona. El público olvida rápido. Los nuevos culturistas crecieron idolatrando cuerpos monstruosos sin saber que una vez hubo un hombre que representó otra visión. Una más noble, más pura, más humana. Y mientras tanto, Serge resistía. Pero el cuerpo también se cansa. La mente también sufre. La exclusión prolongada no es solo una injusticia, es un castigo psíquico. Y aunque él nunca lo dijo abiertamente, su mirada en las últimas entrevistas reflejaba esa tristeza de quien lo dio todo y recibió desprecio, hasta que llegó ese día. Aquel momento en el que, sin aviso, sin enfermedad previa, sin razón aparente, Serge Nubret cayó en coma. Nadie entendía nada. No había signos, no había síntomas. Solo un silencio brutal. Lo encontraron en su casa, inmóvil, desconectado del mundo. El cuerpo de un guerrero, vencido sin combate. Y aunque los médicos hablaron de causas naturales, de alguna condición cerebral súbita, lo cierto es que muchos nunca creyeron esa versión. Porque no era lógico, porque Serge estaba fuerte, porque entrenaba a diario, porque no era su hora. Y ahí comenzó otro capítulo de silencio. Serge pasó más de 3 años en coma, sin hablar, sin moverse, sin poder defenderse. El hombre que había desafiado a Arnold, el físico más respetado de su generación, terminó sus días en una cama de hospital, sin voz, sin justicia, sin reparación. El sol de la gloria no brilla para siempre, incluso cuando el cuerpo que lo sostiene parece esculpido en piedra. Serge Nubret, el hombre cuya silueta parecía inmune al paso del tiempo, el físico que desafiaba el envejecimiento con la misma determinación con la que desafió a Arnold en tarima, vivió sus últimos años como un símbolo viviente de disciplina, de fuerza mental, de elegancia indomable, hasta que algo sucedió, algo que nadie esperaba, algo que hasta hoy sigue envuelto en sombras, susurros y teorías que solo aumentan el mito en lugar de apagarlo. Corría el año 2006. Nubret tenía 68 años, una edad a la que la mayoría de sus contemporáneos ya vivían retirados, quizás ocultos tras trofeos oxidados o medallas olvidadas, pero él no. Serge seguía entrenando con la intensidad de un novato hambriento, sin buscar reconocimiento, sin cámaras, sin patrocinadores, simplemente por el amor puro al hierro, como si el acero le hablara al alma, y cada repetición fuera una oración silenciosa a un dios griego que aún habitaba en su interior. Era habitual verlo hacer abdominales por más de 2 horas, con una resistencia que dejaba sin palabras incluso a atletas 20 años menores.
Su rutina era espartana, su alimentación monástica, su enfoque casi místico. Pero de pronto, algo cambió. Literalmente de un día para otro, Serge desapareció de la vista pública. Las redes, foros y páginas especializadas comenzaron a llenarse de preguntas sin respuestas. ¿Dónde estaba Nubret? ¿Por qué no daba señales? ¿Por qué no respondía a sus fans, a sus colegas, a sus antiguos compañeros? Nadie sabía nada. El silencio era absoluto, inquietante, hasta que se confirmó lo impensable. Serge había sido encontrado en estado de coma, completamente inconsciente, internado en un hospital de París, sin explicación aparente, sin un diagnóstico claro, sin una causa evidente. La noticia sacudió al mundo del culturismo como un terremoto silencioso, porque no estábamos hablando de un hombre enfermo, ni de alguien que llevaba una vida descuidada. Estábamos hablando de una máquina humana que aún entrenaba durante horas, que no fumaba, no bebía y seguía una dieta rigurosamente limpia. Las alarmas se encendieron, pero las respuestas no llegaron. Los médicos que lo atendían no daban declaraciones públicas. Las versiones oficiales eran vagas, ambiguas, casi como si quisieran dejar el caso en una zona gris, en una tierra de nadie donde los rumores crecen como hongos en la humedad. Algunos informes no confirmados comenzaron a circular en círculos cerrados, que fue envenenado, que alguien le dio algo en su comida, que lo quisieron callar para siempre, que su cuerpo no colapsó por el paso del tiempo, sino por intervención externa. Y aunque nunca se confirmó nada, el hecho de que una figura tan fuerte, tan activa y tan lúcida cayera de golpe en un estado vegetativo, sin advertencias previas, alimentó aún más la sospecha. Pero, ¿por qué alguien querría silenciar a Serge Nubret? La respuesta, para muchos, estaba en su voz. Porque Serge no solo tenía un cuerpo que desafiaba las reglas, tenía también una lengua afilada, una memoria precisa, y un espíritu que se negaba a aceptar la versión oficial de la historia del culturismo. Desde hacía años, Nubret venía hablando en entrevistas, podcasts y artículos sobre cómo el deporte que él amaba había sido tomado por el poder económico, cómo los jueces eran influenciados por patrocinadores, cómo ciertos atletas eran protegidos y otros vetados por razones políticas o personales. Incluso llegó a sugerir que los resultados de algunas competiciones icónicas habían sido manipulados. ¿Estaba inventando? ¿O decía verdades que no convenía que salieran a la luz? Lo cierto es que Serge era una voz peligrosa, porque no hablaba desde el resentimiento, hablaba desde la legitimidad. Él había estado ahí, había ganado, había perdido, había sido juez, había sido vicepresidente de la IFBB, sabía cómo funcionaba el sistema desde dentro. Y eso, para algunos, era intolerable. Durante los primeros días de su hospitalización, no hubo comunicados oficiales. Ni la IFBB, ni federaciones asociadas, ni figuras del culturismo internacional emitieron palabras públicas de solidaridad. El silencio fue absoluto, como si hubieran querido pasar páginas rápidamente, sin mirar atrás, sin aceptar que el hombre que una vez dominó al campeón más grande estaba ahora reducido a una cama de hospital, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. Pero Serge no estaba solo. A pesar del abandono institucional, una ola de apoyo comenzó a surgir desde los rincones más inesperados. Fans de todo el mundo, culturistas veteranos y novatos, entrenadores, incluso rivales de su época, comenzaron a rendirle homenaje, a contar anécdotas, a compartir fotos inéditas, a escribir cartas abiertas pidiendo transparencia. Y así, poco a poco, la figura de Serge Nubret comenzó a resurgir. Ya no como competidor, ya no como juez, sino como mártir del hierro, como una figura de culto, como un símbolo de lo que el culturismo pudo haber sido, y no fue. Durante 4 largos años, Serge permaneció en coma. Su cuerpo, aunque ya no se movía, conservaba esa dignidad estoica que lo había hecho legendario. Su rostro no reflejaba dolor, sino paz, como si supiera que su lucha no había sido en vano, que, aunque su voz fue silenciada, su historia seguiría creciendo. Y así fue. Cuando finalmente falleció, en el año 2011, a los 72 años, el impacto fue brutal. No tanto por su muerte, sino por lo que representaba. Serge no era solo un campeón, era una advertencia, un espejo.
Una pregunta abierta que aún incomoda al sistema. ¿Qué pasa cuando el mejor no es el favorito del poder? ¿Qué pasa cuando la verdad supera a la narrativa? ¿Qué pasa cuando un hombre decide no venderse? Lo que le ocurrió a Serge Nubret sigue siendo un misterio. Tal vez fue un accidente, tal vez una tragedia biológica inexplicable, o tal vez, y esto lo piensan muchos, en voz baja fue una jugada cuidadosamente ejecutada para silenciar al disidente más peligroso del culturismo moderno. Sea como sea, su caída no puede entenderse como un simple problema médico. Fue una advertencia, un recordatorio, un eco que resuena cada vez que un atleta se atreve a decir lo que no debe. Y si tú también crees que las leyendas merecen ser contadas, este es el momento exacto para que dejes tu like y te suscribas al canal. Porque mientras otros te cuentan historias repetidas de siempre, nosotros vamos al músculo, al alma y al conflicto. Quédate hasta el final, porque todavía falta lo más fuerte. Para entender realmente el peso de Serge Nubret en la historia del culturismo, hay que mirar más allá de los trofeos, más allá de los rankings y las medallas, y enfocar la mirada en el aura que dejó tras de sí, en el eco que aún resuena en los rincones más profundos del deporte. Y en ese eco, aunque se pronuncien muchos nombres, hay uno que siempre aparece como contraste, como reflejo, como sombra inevitable. Arnold Schwarzenegger. Porque por más que Arnold haya dominado los escenarios, las cámaras, las películas y hasta la política, por más que haya sido convertido en símbolo universal del físico-culturismo, hubo un momento, preciso, único grabado en los archivos visuales de la historia, en el que ese dominio fue cuestionado, no por un escándalo ni por una lesión, sino por un cuerpo más perfecto, por una presencia más imponente, por un hombre al que no pudo ignorar, aunque lo intentó con todas sus fuerzas. Y ese hombre fue Serge Nubret. Cuando ambos posaron juntos en 1975, en ese evento histórico inmortalizado por Pumping Iron, las miradas se dividieron, las comparaciones comenzaron de inmediato, y por primera vez, incluso los fanáticos más devotos de Arnold sintieron que tal vez, solo tal vez, estaban presenciando a alguien que había alcanzado un nivel de perfección que ni siquiera el austriaco había conquistado. Porque mientras Arnold impresionaba con su tamaño, su carisma y su sonrisa arrogante, Serge deslumbraba con una simetría hipnótica, con una densidad limpia, con una pose que parecía esculpida por los dioses. Y lo más inquietante, lo hacía sin esfuerzo, sin necesidad de hablar, sin necesidad de provocar. Simplemente estaba ahí, y eso era suficiente. La prensa especializada, en privado, lo comentaba. Los jueces, en sus deliberaciones, lo sabían. Y Arnold, aunque jamás lo admitiría públicamente, lo sintió en el alma. Porque ningún verdadero campeón es ajeno a su sombra. Y Serge, sin pretenderlo, se convirtió en la sombra más pesada que Arnold jamás arrastró. Una sombra que no se proyecta por encima, sino desde dentro. Pero, ¿por qué entonces Serge no ganó oficialmente ese año? ¿Por qué, si tantos vieron superioridad en su físico, fue relegado a un segundo plano narrativo en el documental? La respuesta, aunque no puede probarse con documentos, se deduce por los silencios. Porque donde hay poder, también hay control. Y Pumping Iron no era un documental imparcial, era una producción con un propósito muy claro: construir un mito, impulsar una figura, lanzar a Arnold al estrellato global. Y en ese guión preestablecido, no había lugar para un artista caribeño que ponía en peligro la narrativa perfecta. Así que fue silenciado, minimizado, invisibilizado. Y lo más interesante es lo que ocurrió después. Durante años, Arnold dio entrevistas, escribió libros, asistió a convenciones y festivales de culturismo, y en muy pocas ocasiones mencionó el nombre de Serge Nubret. Cuando se le preguntaba directamente, respondía de forma breve, evasiva, incluso con cierto tono incómodo, como si supiera que había una cuenta pendiente, un recuerdo que prefería no reabrir. Nunca lo criticó directamente, pero tampoco lo honró como hizo con otros competidores que consideraba rivales dignos, como Lou Ferrigno o Franco Columbu. Ese silencio, para muchos, decía más que 1000 palabras, porque Serge representaba algo que Arnold no podía controlar. No era su antagonista oficial, sino su espejo.
Un espejo que le mostraba que no importa cuán alto llegues en fama, en política o en Hollywood, si alguien logra alcanzar una estética más pura, más refinada, más perfecta, el público lo sabe. Y ese conocimiento, aunque no siempre se dice en voz alta, permanece latente, grabado en la memoria visual de cada fanático que ha visto las fotos de ese año, que ha comparado poses, que ha sentido la incómoda pero fascinante realidad de que, quizás, solo quizás, el mejor físico de todos los tiempos no fue el que salió en las portadas, sino el que fue deliberadamente dejado en la sombra. Y si te estás preguntando por qué tantas personas están redescubriendo hoy a Serge Nubret, la respuesta está justo ahí, porque su figura es como una joya oculta en el fondo del océano. Difícil de encontrar, pero imposible de olvidar una vez que la ves, porque su cuerpo no gritaba, pero hablaba. No necesitaba cámaras, porque su silueta era arte en movimiento. Y porque incluso ahora, en una época donde el culturismo se ha transformado en un desfile de químicos y extremos, el recuerdo de Serge brilla más que nunca como un ideal que parecía inalcanzable, pero que un hombre él logró encarnar. Así que cuando mires una foto de Serge Nubret junto a Arnold Schwarzenegger y sientas esa punzada de duda, ese instante en el que el ojo no se decide, ese momento en que el músculo no puede mentir, recuerda esto. Las verdaderas leyendas no siempre ganan en los papeles, pero cuando el polvo se asienta, cuando las luces se apagan y solo queda el legado, es entonces cuando el mundo descubre quién fue el verdadero titán. Serge Nubret no fue simplemente un físico extraordinario, fue un símbolo, una declaración de principios viviente, un hombre que demostró que se podía competir al más alto nivel sin vender el alma, sin renunciar a la elegancia, sin claudicar ante los intereses oscuros que dominan los escenarios. Su historia no es solo una historia de músculo, sino de integridad, de resistencia, de arte. Y aunque intentaron borrarlo, reducirlo, silenciarlo, aquí estamos hablando de él. Porque las leyendas verdaderas no necesitan trofeos, ni portadas, ni discursos políticos. Las leyendas de verdad viven en la memoria de quienes no olvidan la excelencia. Y Serge Nubret fue excelencia en estado puro. Hoy en día, cuando ves físicos grotescos, deformados por el abuso, sin proporción, sin armonía, te das cuenta de que Serge tenía razón. El culturismo, tal como él lo defendía, era una expresión de equilibrio, una búsqueda de la perfección humana. Y en esa búsqueda, él fue uno de los últimos verdaderos artistas. Así que, si estás aquí, en Gains Hierro Club, es porque no solo buscas crecer físicamente, sino también comprender el alma de este deporte. Si tú también quieres construir un cuerpo digno, fuerte y estético como lo hizo Serge, en la descripción de este video encontrarás un enlace hacia una guía de entrenamiento exclusiva. Esta guía no es para cualquiera, es para los que quieren pasar al siguiente nivel, para los que entienden que el verdadero progreso no se compra, se trabaja. Y antes de que cierres este video, hazte un favor. Suscríbete al canal, activa la campana, déjanos tu like y comparte este contenido con quienes aún no conocen esta historia. Porque solo así, entre todos, podemos revivir a las leyendas que merecen ser recordadas. Aquí no viniste a escuchar datos vacíos. Aquí viniste a conocer la verdad detrás del músculo. Y si llegaste hasta el final, ahora eres parte de la familia Gains Hierro Club. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los músculos desaparecen, pero el legado, ese nunca muere.